Nos acompaña Esperanza Hermida, activista en la defensa de los derechos humanos. Ella pertenece a Provea, una de las principales organizaciones no gubernamentales de Venezuela, especializadas en esta lucha, una lucha de todos, pero que se concentran en activistas como ustedes sobre unos problemas que son colectivos, son generales. La economía venezolana atraviesa por una de las peores crisis históricas y todos los indicadores, todos los análisis y las previsiones señalan que va a empeorar. De hecho, no está creciendo la economía. ¿No es medio utópico este trabajo de ustedes considerando la montaña de problemas que atraviesa el venezolano común? ¿Cómo hacer que la gente entienda que es un derecho el bienestar económico? Fíjate que en el caso de los derechos humanos, nosotros no solamente nos dedicamos a la promoción, a la defensa y a la educación en materia de derechos humanos, sino que nos dedicamos también al monitoreo, a la investigación del cumplimiento por parte del Estado. Realizamos informes periódicos sobre esos estándares de cumplimiento y constatamos si el Estado venezolano está dándole efectivamente cumplimiento o no a esos pactos, a esos convenios, a esas normas internacionales que establecen cuál es la característica que debe tener un Estado para ser considerado como un Estado que cumple los derechos humanos. ¿Y este lo cumple? En ese sentido, la evaluación del Estado venezolano es muy negativa, es precaria. Y fíjate que en materia de derechos económicos, sociales y culturales, para nadie es un secreto que este es un país donde la manifestación, la protesta pacífica ha sido una de las herramientas que fundamentalmente ha venido utilizando la población, particular y especialmente la población de los trabajadores. Porque si bien la protesta estudiantil es como bastante visible, porque en momentos pues hace picos en lo que es el análisis de estos fenómenos sociológicos, no es menos cierto que las tendencias nos arrojan una determinada característica de la situación, y las tendencias en los últimos 5 años nos arrojan que, por ejemplo, el principal protagonista de las protestas, movilizaciones y manifestaciones en el país es el sector laboral, el sector de los trabajadores pidiendo contratación colectiva, demandando por salario justo, pidiendo que se respete la libertad sindical, que se devuelva a su estatus de libertad a sus dirigentes que han sido detenidos. Y cuando vemos quiénes son los que protestan, muchos de ellos están en el sector público, no están en el sector privado, porque el empleador mayor en nuestro país sigue siendo el Estado venezolano. Entonces, dentro de esos, digamos, indicadores que vamos analizando y que vamos informando a los organismos internacionales, están este tipo de situaciones que, bueno, forman parte pues de los sistemas internacionales de protección de derechos, tanto a nivel interamericano como a nivel universal. Entonces nos dedicamos a enviar informes, nos dedicamos a hacer pública la situación de los casos que se presentan en el país, y por cierto, no nos ganamos el afecto del Estado venezolano y en el gobierno. Hemos sido atacados, hemos recibido amenazas, no nos callarán, es una de nuestras consignas. Por el derecho a defender derechos forma parte de nuestro también eslogan de actividad, porque bueno, alguien tiene que documentar, alguien tiene que decir qué es lo que está pasando en el país. Como le decía hace ratico, se prevé que en los próximos meses se complique el entorno social en Venezuela, porque la crisis económica está obviamente creando más ira. No solamente habrá más colas, porque se prevé que haya más desabastecimiento, más escasez, pero también más protestas callejeras. Ustedes llevan una contabilidad del número de protestas. ¿Cómo ha venido creciendo en los últimos meses y años? Y si se prevé que el gobierno apretará las tuercas con acciones como esta resolución del ministro Padrino, que criminaliza la protesta inclusive pacífica y autoriza a los militares a enfrentarlas con armas de fuego. En los últimos 5 años, para tener un dato, se han producido en el país 27.000 protestas. ¿En 5 años? En 5 años. ¿En todo el país? En todo el país. ¿Y eso incluye diferentes escalas? ¿Ustedes tienen una medida para determinar que algo es una protesta ya organizada? En realidad hay distintos criterios de medición. Nosotros trabajamos con una metodología que está expresada en el informe anual sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, que aprovecho la oportunidad de hacer referencia. Sí. Es uno de nuestros principales productos. Está colgado en nuestra página web. ¿Cuál es la dirección del portal? www.derechos.org.ve.
Allí hay 26 informes anuales correspondientes a los 26 años que tiene trabajando Provea en Venezuela, una especie de historia contemporánea del desarrollo de no solamente las protestas, sino de cómo se han venido cumpliendo e incumpliendo los derechos humanos en el país. Cualquier persona que quiera tener una mirada sobre cómo ha sido ese comportamiento puede revisarlo. Allí está establecido, por ejemplo, en el capítulo del derecho a la manifestación pacífica, cómo ha ido increciendo ese número de manifestaciones que van desde la protesta por el agua, por la luz eléctrica, por la inseguridad, hasta la protesta porque se realice una contratación colectiva o las grandes manifestaciones por derechos civiles y políticos que también se han producido en el país. Esa cifra, ese consolidado de cifra de 27.000 aproximadamente en 5 años, tiene una característica principal, que es que la protagoniza básicamente el sector laboral. Eso de alguna... ¿Organizado o no organizado inclusive? Organizado, o sea, gente pidiendo reivindicaciones económicas. Sí. Organizado o no organizado, pero que tiene un lugar común y es el hecho de que están atados o relacionados por el factor trabajo, que de alguna manera pues es un elemento que les permite nuclearse. Algunos de esos sectores laborales que han estado protestando, por cierto, son muchos que asociados, afectos al gobierno nacional. Primero fue hacia el presidente Chávez, que le hacían demandas y solicitudes, y ahora han sido hacia el caso de Nicolás Maduro. Algunas de esas manifestaciones recientemente, sin hablar de las manifestaciones por derechos civiles y políticos del movimiento estudiantil o de las comunidades organizadas del año 2014, para hablar de lo laboral, por ejemplo, la huelga nacional universitaria del sector de los docentes universitarios, o la huelga de Sidor, la huelga de Ferrominera del Orinoco, la huelga de las empresas básicas. En Guayana hay una realidad que se ha venido desarrollando y es la protesta organizada de los sectores laborales. A eso que ha respondido lamentablemente el gobierno nacional. En esos mismos 5 años ha venido increciendo el número de casos en los cuales se producen crímenes de sindicalistas y de trabajadores. Provea empezó a contabilizar el fenómeno en el año 2005 y entre 2005 y 2013 tenemos 427 personas asesinadas, de las cuales no hay culpables, hay una enorme impunidad y es lo que de alguna manera ha venido permitiendo que esa criminalización a través de delincuencia organizada en algunos casos y a través tal vez de la participación encubierta del sistema de administración de justicia y de algunos cuerpos de seguridad del Estado, ha permitido que prolifere este mecanismo para atacar al movimiento sindical justamente en donde más protesta, en la construcción y en la industria petrolera. Me gustaría volver sobre ese tema después del corte, porque también hay quien dice que buena parte de estos asesinatos no tienen como móviles el ataque al movimiento sindical, sino más bien la pugna entre bandas que se hacen pasar por sindicalistas. Ese es un punto muy álgido en Venezuela. Conversamos con Esperanza Hermida, ella es activista por la defensa de los derechos humanos, coordinadora de Provea, uno de los principales organizaciones no gubernamentales de Venezuela en esta área. Esto es Análisis Venezolano, en breve regresaremos con ustedes. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. Elestimulo.com. Noticias que te mueven. Muy pronto, Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al detal. Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com, @Baracars en Twitter, Baracars Rental Car.